hábitos cotidianos. Está Roberto Debac en línea. Roberto, Gonzalo Sánchez te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, Roberto, estoy epidemiólogo ya. Digo, a veces uno no... Hablamos tanto que ya nos olvidamos de presentar a las personas con las que hablamos permanente a la mañana. Y Roberto, vos te convertiste en buena medida en una persona de consulta permanente de todos nosotros. Y recién cuando venía para acá digo, bueno, llamemos a Roberto a ver si podemos charlar tranquilamente de este escenario que parece ser un escenario de emergencia. Sí, yo cuando me dijeron que iba a hablar con vos, lo primero que recordé, bueno, primero es que te leo, y segundo que en los últimos, creo que fueron los últimos 15 días, escuché un video y también tu nota escrita acerca del cambio climático y las infecciones y los virus. Y creo que fuiste el primero de los que escuché durante todo este momento pandémico del año pasado, que me echara una mirada a esto, sobre todo. Gracias. Con una cuestión de una teoría muy importante mundial que aparece desde la Universidad de Harvard ya del año pasado, pero que luego fue replicada en muchos lados, inclusive la he tomado en algunas oportunidades, de que hemos entrado en una era pandémica en el mundo. Y ¿qué significa entrar en una era pandémica? Que vamos a enfrentarnos, que los jóvenes se van a enfrentar mucho más a momentos pandémicos. Esto no quiere decir que vaya a ser un drama, sino que el mundo pandémico también se va a ver beneficiado con algo muy positivo dentro de todo lo negativo que es la pandemia, que fue la revolución tecnológica y la aparición de métodos diagnósticos, moléculas que son vacunas que se van a poder modificar. Pero sí hay tres variables en el mundo que hacen o hicieron que entremos en esta era pandémica. Una es la que vos muy bien relatás en esa nota, en ese escrito, en ese video, acerca del cambio climático. El cambio climático en todas sus áreas produce todo lo que vos relatás muy bien y muy técnicamente, pero además todo eso produce un acercamiento del hombre con los animales, con los animales que tienen otro ambiente que no es el ambiente del contacto urbano. Esto pasó, por ejemplo, en Brasil en 2019 con los brotes de fiebre amarilla. No quiero alargar mucho la conversación, pero con los brotes de fiebre amarilla, donde hace muchos años, para saber que iba a venir a una ciudad fiebre amarilla, a 5 o 7 kilómetros los lugareños de 5 a 7 kilómetros de las partes más de la foresta, de la selva, cuando disminuían el sonido del aullar de los monos, se llaman monos aulladores, son lo que portan la fiebre amarilla, cuando se dejaban de aullar es porque, se dejaban de oír, es porque posiblemente estaba cerca de la ciudad fiebre amarilla. Eso porque estaban lejos, pero después con la urbanización y con la deforestación y con todo lo que produce, y también en el cambio climático, los monos en San Pablo terminaban en las plazas de las partes suburbanas muertos. O sea, ya no los oías a 5 o 7 kilómetros, sino que los tenías ahí al lado. Claro. No es una buena noticia ver animales en las ciudades. Claro, no es eso que vos relatás, que cuando lo relató, digo, no lo había dicho, no lo había escuchado, por lo menos en la Argentina, alguien decirlo esto. Y después las otras dos factores, que son la globalización, el tráfico aéreo, y también, el hecho de que la población mundial en las últimas décadas ha mejorado su condición social y de bienestar, y accede a mejores alimentos. Y los mejores alimentos provienen de la proteína vegetal o animal, y de la producción animal no regulada, contacto del hombre con el animal, y se produce por este ciclo. O sea que la verdad que, perdón esta... No, es muy valioso, te agradezco. Quería referir porque me pareció que creo que sos el único que le tiene esa mirada pandémica a la realidad, ¿no? Muchas gracias, Roberto, me halaga mucho, la verdad.
Y me parece que también es importante explicarle a la gente esto de la cuestión del patógeno que deja su lugar para saltar a otro lugar donde está el ser humano, digamos, Claro. y ese es un poco el nudo de la cuestión, ¿no es cierto? Por esa Sí, no hay razón. duda. No, eso es como, me parece que muy crucial y se pierde de vista ante la avalancha de, claro, de lo inmediato, ¿no? De la información y de los casos y los contagios. Exactamente, exactamente. Y Roberto, y bueno, nada, yo digo, todos vemos algo que es acelerado, empinado, ¿no? Y como vertiginoso, digamos, estamos en un pico, en una meseta alta, no sabemos bien dónde estamos. ¿Qué si se puede saber lo que vos ves para los próximos, para el tiempo que viene, para el porvenir? Bueno, para el porvenir inmediato, Ujú. es algo que ocurre en el mundo y que ocurrió muy cercanamente en los países limítrofes, es decir, fundamentalmente en Brasil, con un virus que ya no estaba produciendo una pandemia mundial, con olas que ya hubo ondas pandémicas que habían ocurrido durante el 2020 Ujú. y que se ven actualmente, bueno, aceleradas por varios factores. Uno es el factor de los cambios en la modificación del virus, es decir, en las mutaciones. Y que muchas veces le hablan de cepas y la verdad que son variantes de un mismo Claro. virus. Mira, el virus es como que si estuviese compuesto por 32 moléculas, 32.000 moléculas. Sí. Y las espigas, que son esos botoncitos, que es lo más peligroso que hay porque se adhiere a los receptores que tiene el humano y empieza a replicarse, tiene alrededor de 2.600. Pero hay 20 que si uno modificara 20 de esos lugares, puede generar hasta miles y miles de variantes. La mayoría no son preocupantes, pero hay 3 variantes que sí son preocupantes y 2 de ellas circulan en Argentina producto de lo que yo le llamo el derrame viral regional, es decir, de una nueva variante que aparece en Brasil, la de Manaus, y se derrama en la región, y otra variante del Reino Unido que se derrama desde Europa y desde otros países hacia también Latinoamérica, y esto causa esta, es parte de esta, de este incremento explosivo. Yo hace 8 semanas decía, bueno, ¿será que está viniendo el huracán COVID? Porque inclusive con vos en la mañana y con Jorge lo hemos hablado alguna vez, que decir que se venía. Y se venía por producto de estas variantes, y ya está documentado que entre el 50 y 70% son más virulentas que la ancestral de Wuhan. Esto iba a ocurrir ahora. Ese derrame se podría haber evitado en esta curva pandémica tan acelerada, bueno, con políticas adecuadas de testeo. Yo veía en enero y febrero que bueno, no veía nuevos centros de testeos o testeos más domiciliarios, etcétera, en diferentes regiones, que eran lo que hubiera podido fortalecer la probabilidad de controlar la transmisión. Como que hubo un momento en que se dejó escapar, digamos, ¿no? La relajación fue muy fuerte, sobre todo en febrero, ¿no? Sí, yo creo que en enero había actividad todavía del virus, en febrero hubo esta calma, pero era una calma para la ciudadanía, ¿no? Una calma para el sistema sanitario que tenía que estar trabajando muchísimo más, preparándose para lo que sabíamos que iba a venir. Hace unos días escuché a un ministro de una provincia muy importante que decía, no, mira, nosotros no nos dijo nadie que iba a venir. Bueno, perdón, porque no escucharon a la nata a la mañana, o no me escucharon en los minutos que aprovecho del quien me invita para decir que iba a venir un huracán, porque no es que yo sea un tipo muy inteligente, sino que tengo la probabilidad de estudiar, de tener contactos internacionales y ver lo que está pasando en la región por una actividad societaria, científica que tengo. Es decir, las mutaciones, las políticas de testeo y el no acceder a vacunas rápidamente hizo que nosotros estemos viviendo ahora algo que no era inesperado en ese contexto, pero que bueno, que era lo que íbamos a vivir. Y bueno,
Siempre siempre los argentinos tenemos oportunidades. Ahora tenemos, por ejemplo, algunas, aunque hoy tenemos un colapso o en algunas regiones muy estresado el sistema sanitario, y hay pacientes que están arriba de alguna ambulancia durante horas para encontrar un lugar, hay una disminución en la velocidad de transmisión, fundamentalmente en el AMBA. Sí. Eso posiblemente le dé un respiro a la cuestión epidemiológica y el acceso a la salud de la persona. Ese es el dato llamativo. Es el dato llamativo de la tarde. El dato llamativo de la tarde, que ya lo veíamos, que se venía viendo, y que potencialmente tuvo seguramente un impacto del control de la nocturnidad, porque si un Estado no puede controlar fiestas clandestinas, eventos supercontagiadores, la otra herramienta que tiene es evitar la circulación. Entonces eso posiblemente haya, y más la concientización de las personas y el cuidado de las personas, haya disminuido ahora esta intensidad. Lo que pasa es que tenemos esta oportunidad de seguir cuidándonos, de que el Estado consiga vacunas en forma rápida y vacunar lo más rápido posible, mejorar las políticas de testeo, porque si no en 3 semanas estamos en una situación que es igual de la que vivimos hoy o un poquito más. Claro, porque Roberto, porque ahora tenemos todavía no llegamos al invierno, tenemos 4 meses de temperaturas bajas, de condiciones propicias, entiendo, para... Sí, es así, ¿no? Es así, porque la variable que produce, la variable más constante que acelera o que disminuye la transmisión es el clima. Claro. Es decir, ahora en estos días que se pronostica climas con promedio de temperatura por debajo de 20 grados, eso va a acelerar la transmisión, porque las personas están en sus lugares más sin ventilación, más juntos, y eso acelera, por supuesto. Que si nosotros tuviéramos, ustedes todos saben, todos los que están escuchando seguramente se imaginan que vienen restricciones para las próximas semanas, pero esas restricciones van a ser mucho más efectivas si ocurren 3 condiciones en forma adicional. El seguir cuidándose y tomar conciencia cada día, cada momento de cómo me cuido, los testeos buscando poblaciones que no solo tengan diagnóstico. Mira, por ejemplo, uno ve que hay un día que hay 30.000 casos. Pongámosle hoy un día de 20.000 casos. Sí. Que tiene 20.000 casos que tienen una PCR positiva o un estudio molecular positivo. Pero hay un coeficiente de corrección, que es un número por el cual hay que multiplicarlo, que si uno es muy generoso en la Argentina es de 4. Es decir, que si yo tengo 20.000 personas, voy a tener 80.000 personas que no la encuentro. Y esos son, si yo utilizo en vez de testeos para localizar a 20.000, utilizo testeos en 5 veces más lo que se usan, voy a encontrar pacientes que tienen pocos síntomas y que no saben que transmiten. Entonces, esa es la segunda medida, la adicional a las restricciones. Y la tercera es conseguir lo más rápido vacunas, porque cada vacuna que se administra es una persona menos que a las 4 semanas se le reduce más del 90% la probabilidad de complicaciones y muerte. O sea, estoy diciendo, una vacuna, una persona. Roberto, ¿me esperás un minuto que mando a las noticias y seguimos conversando? Un minutito. Sí, cómo no. Sí, estamos con Roberto Deva, que en Ladran Sánchez, tratando de tener una conversación amena, tranquila, fuera de la emergencia de la mañana, fuera de la locura del día. Por supuesto que hay un tema dominante, que es la pandemia y el devenir de la pandemia. Lo que va a pasar con nosotros, en definitiva, en los próximos meses. Vamos a las noticias. Biología pediátrica. Vos, Roberto, en estos meses no tenés mucha demanda, supongo, ¿no? De entrevistas, un poco descanso, me imagino, ¿no? Sí, y también, de la atención de pacientes. Claro. Pero la verdad que el rol comunicacional independiente, no mezclando con la política, sabes que es una especialidad dentro del mundo de la medicina y de la vacunología, como se dice mundialmente, que se llama
pez en la boca, sí. La traducción en español sería como la abogacía de los pacientes. Y en Latinoamérica se le llama a veces ciudadano sanitario, es decir, una persona que toma desde la ciencia un transitorio rol comunicacional para poder explicar la ciencia. Así que bueno, eso es... Claro. Por eso a veces la explicación de la ciencia muestra errores y otras veces muestra aciertos. Así que bueno, ese es el Está rol. muy bien. Está muy bien, ¿no? porque te veo con una vocación muy notoria para explicar con claridad ciertas cuestiones que en general son complejas, ¿no es cierto? Y que aparte están en la Argentina muy atravesadas por esto que recién mencionabas vos, como que también no podemos dejar de decir que la pandemia y la gestión de la pandemia cayó en medio de la grieta política. Entonces hay que diseccionar mucho lo que escuchamos. Bueno, es así. Sabes que en la cuestión comunicacional también, por ejemplo, en el mundo de las vacunas, que es el mundo por el cual de donde provengo y donde más recorrido el mundo en los últimos 25 años, viste que hay grupos que son pro vacunas y otros grupos que son anti vacunas. Exacto. Que después se mezcló con la cuestión política en el hemisferio norte y sobre todo en la presidencia de Trump, donde al final del periodo de Trump aparecieron estos grupos QAnon, estos grupos que estaba el piel roja en la casa en la Casa Blanca, ¿no? Que uno lo vio en esas imágenes. Estos grupos actúan también, o mejor dicho, se comunican y actúan muchas veces como partidos políticos oficiales y opositores. ¿Qué quiere decir? El mundo de los antivacunas o el mundo de los que son pro vacuna es como si fueran oficiales y opositores, y depende del momento uno va a ser más oficial u opositor. No es difícil explicar, pero mira, por ejemplo, antes de la pandemia hicimos un estudio en Latinoamérica y vimos que en febrero del 2020, de sobre 100.000 comunicaciones en redes sociales, en portugués y en español, pudimos hacer un análisis a través de un observatorio, pudimos hacer un análisis cualitativo de qué hablaban, cómo hablaban y cómo se estructuraban las comunicaciones entre los pro vacunas y los antivacunas. Y vimos que los antivacunas eran un 20% en Latinoamérica, los pro vacunas un 80%. Pero ninguno de ellos, esos grupos, se comunicaban entre sí, o sea, no hablan en las redes sociales entre sí, son grupos que hablan entre sí mismos, se estructuran hablando entre sí mismos. Entonces, es lo mismo que los partidos políticos, es decir, Facebook, Twitter, etcétera, vos, tus seguidores o a quienes seguís, están dentro de una tendencia o de un pensamiento. Entonces, esto pasa también en el mundo de la comunicación virtual. Después, por supuesto, en la mitad de la pandemia el 50% tenían un rol antivacuna, y después cuando aparecieron las fase 3 interinas que demostraban que podía haber una luz de esperanza, empezó a haber por la avidez por la vacuna de COVID. Y hoy, bueno, en Latinoamérica está alrededor del 5% aquellas personas que no se quieren vacunar, pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, datos de esta última semana, el 30% de los republicanos no accede a la vacuna por reticencia. Entonces, también es todo un mundo de que en la comunicación, algo que ha fallado un poco en la Argentina, es decir, en la Argentina, en muchos países de Latinoamérica, la comunicación no fue muy buena, no generó credibilidad, y vos como comunicador y periodista lo sabes mejor que yo. La credibilidad es algo que hay que lograrlo, hay que cultivarlo, y hay que evidenciarlo, y ustedes lo dicen todas las mañanas, dato duro, da el dato, da la evidencia. Entonces, la credibilidad se va construyendo, y en el Estado, en muchos de los gobiernos en pandemia, eso no se generó. Por lo tanto, las conductas para controlar y ayudar en la pandemia desde otros actores, como los ciudadanos, como diferentes actores en la sociedad, no tienen esta fuerte credibilidad. No, y fíjate lo que nos pasaba el viernes, que teníamos, los periodistas teníamos un informe de Kicillof y Alberto Fernández que decía una cosa, y cuando cruzabas a la ciudad de Buenos Aires y le preguntabas a Quirós y compañía si esto era así, te decían que ellos tenían lo contrario. Claro.
Entonces decíamos, bueno, y entonces, ahí quién es el... Claro. Pasó esta semana con la cuestión pediátrica. Es decir, Ujú. se empezó a hablar de la gravedad de los niños y Sí. 100% de terapias ocupadas. Ujú. Y desde la Sociedad Argentina de Pediatría, lo mismo que, bueno, Eduardo López, Ángela Gentile, todos decíamos que esto no era así. O sea, las variantes afectan sí los jóvenes, pero cuando vos tenés un año, por ejemplo el año pasado, con 18.000 personas que en un día, había una cantidad determinada de niños que se afectaban. Ahora, cuando vos tenés 30.000, por supuesto son más los niños que se afectan proporcionalmente. Entonces, depende de cómo quieras mirar la información, caes en esta cuestión que siempre uno dice, cómo mirás la realidad, pero la realidad solo hay una, y es la evidencia de los números y los datos si se muestran en forma transparente, y si esa forma transparente de mostrar esos datos generan credibilidad, razón por la cual los ciudadanos toman mucho de esto para saber cómo interpretarlo. Y hoy la evidencia, Roberto, es así como la estamos mensurando, ¿no? Digamos, tiene esa magnitud. Digo, cuando estamos escuchando muchos directores de hospitales públicos diciendo que están en situación límite, estamos viendo estadísticas de Ciudad de Buenos Aires, del sector privado y público, que dan arriba del 85%. Digo, ya medio como que hay una especie de linealidad, hay menos ruido entre lo que se dice y lo que se lee en la estadística. Pareciera que hay mucha evidencia de que la situación está difícil. Sí, la realidad supera lo que uno puede mirar, o sea, y además ahora, Gonzalo, viste que hay, hay cosas también positivas como para poder hablar, pero también ahora aparece otra complicación que la gente escucha acerca de la probabilidad de falta de oxígeno. Posiblemente esto no sea así ahora y se tenga espacio en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares, pero son cosas que ya eran esperadas, porque primero se estresa el sistema sanitario con las camas de terapia intensiva, pero lo segundo que pasa es la disponibilidad de oxígeno, y lo tercero es la atención de los pacientes con oxígeno en las casas. Esto pasó en Ecuador, en Perú, en Brasil, pasa, entonces uno debe estar siempre preparado y mirando qué es lo que va a pasar en 4, 8, 12 semanas, 5 meses. Entonces, ahora, esto genera mucha alerta, por eso yo creo que decir y saber que en estos días está bajando la intensidad, esto va a dar un respiro en 2 o 3 semanas, porque las camas de terapia intensiva se van a liberar, va a bajar esta manera, esta tasa de ocupación. Por eso es que tenemos todavía esta oportunidad de que estas próximas 4 semanas vacunar, porque que quieras o no quieras, hay una muy buena noticia, que las personas que se vacunan, los que se vacunaron, a las 4 semanas tienen baja probabilidad de complicarse y morirse por el COVID. Entonces eso es algo importante, y todavía ahora en este momento tenemos que seguir desde las voces ciudadanas, poder generar tener estos, y te agradezco estos espacios, como para poder generar todavía el ruido de que no es que ya estamos tarde en la vacuna, siempre es tiempo de conseguir más vacunas. Es decir, porque la onda pandémica dura mínimamente 10 semanas, puede durar más o menos, pero 10 semanas. Entonces, si nosotros mientras más consigamos vacunas y mientras más aceleremos el ritmo diario de vacunación, son personas que a las 3, 4 semanas baja la probabilidad de complicación. Entonces, documentar eso, tener una herramienta como la vacuna es una muy buena noticia. Y la otra buena noticia es que si nos cuidamos, o sea, ¿cuántas personas conocidas, amigas tenés que pueden haber estado infectadas? Pero ¿cuántas personas conoces o conoce la audiencia que se han cuidado durante toda la pandemia y no han tenido infección? Es decir, ¿por qué? Porque miden, reflexionan durante el día, no, mirá, la verdad, estoy usando mal el barbijo,
tengo la nariz afuera, no me tapa la nariz, no me estoy lavando las manos, estoy muy cerca de las personas cuando tendría que estar a 1,5 metros. Viste, yo hacía estas reuniones sociales y yo soy bastante cuidadoso y no hago tantas reuniones sociales, será por eso que no me contagié. O sea, esas pautas que hoy por hoy, si vos me decís, ¿qué herramienta tiene el ciudadano en la Argentina? Bueno, ojalá tener la prioridad de acceder a la vacuna, pero la otra es una herramienta propia. La herramienta propia es, si yo genero mi propio cuidado y el cuidado de mi familia, a través del convencimiento, el hablar a los chicos, el de cuidar a los adultos, etcétera, cabe la probabilidad que no me infecte. Y si no me infecto, no voy a tener complicaciones y tengo tiempo para esperar. En el segundo semestre, en la Argentina y en el mundo, va a haber disponibilidad de vacunas. Claro. ¿Y vos ves razonable, Roberto, porque también somos reactivos, y yo también me considero reactivo, incluso a veces hasta por ahí me equivoco, pero somos reactivos a las restricciones un poco, ¿no? Nos ponemos un poco en guardia y decimos, pero van a cerrar, pero van a... Digo, ¿vos qué pensás? ¿Lo ves como razonable? ¿Es la única posibilidad? Ahora sí. Ahora sí, yo creo que hay una cierta razonabilidad para producir restricciones, pero con la condición de que esas restricciones sean analizadas adecuadamente para encontrar el momento justo, sean periódicas, tengan un tiempo de entrada y de salida, claro, pero de entrada y de salida, es decir, no de entrada y no salida con prolongación porque no hacen testeo o no consiguen vacunas. Ahora claro. Todos estamos mirando y todos tenemos voz, muchos tenemos voz como para decir esto. O sea, si entramos tiene que haber un periodo, porque si el periodo se prolonga es porque no se incrementó los testeos, porque no se incrementaron la probabilidad de vacunas. Y esto es, una vez alguien tiene que tener responsabilidad sobre eso y tiene que estar en el tapete de esa responsabilidad y tiene que ser mirada esa responsabilidad. Claro, pero son semanas son semanas complicadas y son semanas, la verdad que con altísima probabilidad de tener infección si no me cuido. Ahora, si me cuido, tengo baja probabilidad de tener infección. Claro. Entonces, las restricciones y mira, hoy yo veo siempre y analizo las reuniones con asesores, etc. Hoy tuve una reunión de 2 horas de asesores en que todos compartieron. Yo no creo que una reunión de 2 horas pueda marcar un rumbo. O sea, yo creo que el análisis es un análisis de grupos determinados que dan informes en forma rápida, pero no es un ida y vuelta con los políticos. Claro. Son los grupos técnicos los que trabajan para dar una propuesta a los políticos. No, es una mesa de políticos que miran enfrente a todos los asesores que durante 2 horas, con egos, no egos, con conocimiento, con no conocimiento, etcétera, dan su punto de vista. No están analizando todas las variables, todos los escenarios para dar una probable solución. Entonces eso también, viste que en Argentina cuando uno empieza a profundizar, a rascar, es otra la realidad. Entonces, la verdad que ojalá que las decisiones que se tomen con muchos de estos asesores que son personas muy prestigiosas, nadie puede hablar del prestigio, del no prestigio de Eduardo López, de Ángela Gentiles y nada, que muchas veces son voces disidentes en el grupo, porque no es cuestiones que digo, bueno, cierro el viernes. No, cierro. Es decir, ¿cuál es el impacto en la salud física, emocional, etcétera, etcétera, de ese cierre? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuáles son las variables que van a decir, que yo le voy a decir a la población? En 15 días, si esta variable, está así, abro. Si no, cierro. Entonces inclusive hasta la responsabilidad, no podría decir que la responsabilidad es compartida, pero por lo menos es visualizada. Claro, y hay dos escenarios que parecen para la ciudadanía de alguna manera también como innegociables o que también generan mucha reacción, que una son las clases y otro es la actividad al aire libre. Sí. Y hay como un temor, ¿no? Porque las clases están todo el tiempo en el centro del debate, aparte se politizó. Y la actividad al aire libre, aunque parezca mentira, es un lugar de escape, es un lugar de libertad. Sí, ¿no? Sí, no hay duda. ¿Y vos crees que también ahí hay que tomar medidas en este caso, en este momento? Y yo creo que sí, yo creo que van a hacer
necesarias, mientras cada vez se incrementa, si es que se incrementa la tasa de ocupación y el sistema sanitario se colapsa. Es decir, la herramienta de disminución de circulación es la que no expone a las personas entre casas, razón por la cual produce disminución de la infección, pero produce, como sabes y como sabe la audiencia, produce efectos indeseables en la salud física, en la salud emocional de los chicos y de los adultos. Mira, el año pasado, durante 6 meses con esas cuarentenas prolongadas, en la Argentina no se hizo diagnóstico de cáncer precoz, es decir, colonoscopia para cáncer de colon, mamografía para cáncer de mama, etcétera, etcétera. Es decir, se hicieron sí, pero muy pocos, y todos esos diagnósticos tardíos son todos los pacientes que se atendieron durante diciembre, enero, febrero, marzo. No era que se estaban haciendo cirugías plásticas en la Argentina porque se estaba colmado el sistema salud, no, estaba atendiendo el tsunami que producen las pandemias y las cuarentenas prolongadas. Entonces, todo eso, por eso la decisión de un cierre o de restricciones tienen que ir muy basadas en la evidencia y en las variables de apertura, tanto como las variables de cierre. Y estos tienen que ser compartidos con la ciudadanía, porque la ciudadanía también es parte de un control, aparte de una aceptación de esto, ¿no? O sea, es realmente complejo. Creo que las buenas noticias son que en el 2022 vamos a tener una situación mejor en el planeta, que vamos a tener un segundo semestre con mayor cantidad de vacunas en el mundo y en la Argentina, que ahora todavía no está perdido conseguir vacunas, que hay que utilizar estrategias de diplomacia en vacunas, por ejemplo. Hoy veníamos diciendo hace muchas semanas que la diplomacia en vacunas era algo importante. En el mundo se llama vaccine diplomacy. Entonces vos, jefes de gobierno de países industrializados, tienen que generar, necesidades para ver si hay ayudas. En la gran necesidad de Argentina, de Brasil, de Uruguay, es disminuir la transmisión de la infección, porque cuando la infección se transmite de humano a humano, por supuesto afecta personas que se pueden complicar y que se pueden morir. Pero también, mientras más transmisión hay entre las personas, mayor probabilidad de que aparezcan nuevos virus, o sea, mejor dicho, nuevas variantes. Entonces, si vos tenés un país como Estados Unidos, que está en el 30% de reticencia de los republicanos, y donde produce cada vez más cantidad de vacunas, millones y millones por día, y que además tiene lo que se llama pisada 45 millones de vacunas que no utiliza de AstraZeneca, porque no está aprobada por la FDA, y convengamos que Estados Unidos es el país que puede, primero, ayudarnos a darnos vacunas para mejorar la calidad de vida de los argentinos, pero también para evitar la transmisión y que aparezcan nuevos virus que puedan también ser una amenaza para la región, para América, razón por la cual hay muchas razones como para que la diplomacia en la vacuna no sea solo un pedido solidario. Mira cómo... un pedido solidario basado en una realidad que puede perjudicar también a los Estados Unidos o otros países. Como estamos volviendo al punto de partida con tu reflexión. Roberto, seguiría hablando, pero el tiempo es acotado en la radio. Igual es buenísimo la cantidad de minutos que ocupamos conversando un poco más libremente, ¿no? Sin tener que ir sobre la información específica, que es la que ya conocemos, que va, que viene, ¿no? Bueno, hay que cuidarse, y te agradezco estos minutos y mi admiración a tu trabajo, ¿no? Mi admiración a vos igualmente. Roberto, un abrazo. Un fuerte abrazo. Ahí está, Roberto Debac, uno de los infectólogos más importantes de Latinoamérica, revelándonos, iluminándonos acerca de lo que